La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando, hola María. Soy Ángela de Málaga, aunque vivo aquí en el Reino Unido, en Bedford. Y bueno, yo me hice mecenas porque llevo escuchando el programa algunos meses, desde que mi hermana me pasó el primer podcast y me dijo, esto empieza a escucharlo ya. Y yo le hice caso, así que desde entonces lo escucho a diario, me encantó el programa, me pareció súper diferente y cuando salió la iniciativa del mecenazgo no me lo pensé. Primero porque me parece que es la única manera de conseguir información libre e independiente a esta altura. Y luego también porque pensé que cuando estaba en España no hubiera podido hacerlo, había muchas cosas que no podía hacer y ahora que sí que puedo, pensé que por supuesto, además que tenía muchísimas ganas de hacerlo, así que no me lo pensé y por eso me hice mecenas, porque para poder sostener este programa y que dure eternísimamente. Nada, muchos besitos y a seguir. Chao. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento, para la negociación, para el acuerdo. Aquí está el marco del diálogo, el respeto a la Constitución. Bueno, los golpes de Estado, y lo sabe muy bien este régimen, los dan los militares, los dan las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos defendiendo la Constitución, nosotros estamos protegiendo al ciudadano venezolano para recuperar el orden constitucional. Ante la tiranía de Maduro, ante la violación de derechos humanos, ante la pobreza y el hambre que están pasando los venezolanos, ante la falta de respeto por la Constitución venezolana, España no puede mirar hacia otro lado. Y por eso hoy venimos de registrar ahora mismo una propuesta precisamente para que esta Cámara Nacional se pronuncie, para que le pidamos al Gobierno de la Nación que esté a la altura del momento histórico que vivimos. Esta posición dejaba clara nuestro apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, cuyo presidente es Juan Guaidó. Rechazamos cualquier intento del uso de la fuerza y de la violencia y planteamos claramente como solución a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela la convocatoria de elecciones libres, democráticas, garantizadas. Pues este señor, con su grupo parlamentario, ha decidido convocar al presidente del gobierno de España a sabiendas de que está fuera del país. Han tenido una sesión en la que han intervenido, yo no daba créditos, que tuve que llamar por teléfono a preguntar a los compañeros del Senado, en el que han intervenido 10 minutos cada portavoz y después se han ido. Eso es la utilización que hace el Partido Popular de las instituciones cuando tiene mayoría absoluta. Y recordar una cosa, eso no es gratis. Dañar las instituciones no es la mejor forma de ejercer la oposición. Y si usted, señor Cosidó, es el que a continuación se suba a esta tribuna en defensa de la dignidad de esta Cámara, mi grupo, en su defensa de su prestigio y de la dignidad de esta Cámara, abandonaremos el Pleno del Senado porque no le consideramos a usted portavoz autorizado, señorías, para defender la posición de su grupo. Muchas gracias. Los taxistas, lo que los taxistas le están pidiendo efectivamente es que se cumpla la ley y que haya una competencia leal, porque lo que está habiendo hasta ahora es una competencia desleal.
Buenos días, cafetera. Sensacionalismo es un término periodístico peyorativo que denuncia la tendencia de algunos medios a explotar o producir sensación, emoción o impresión. Se nutre básicamente de la necesidad humana por huir de la realidad y mediante esta práctica los medios de comunicación consiguen atraer la atención en este mundo donde cada vez es más difícil hacerlo. Pero a través del sensacionalismo los medios también mantienen con el corazón en vilo a miles de personas que empatizan con alguna historia que generalmente les queda lejana. Para ello se abusa de la generalización, se eleva a categoría de riesgo lo que frecuentemente no es más que un trágico accidente de la vida. Lo que ha ocurrido estos días en Totalán, donde un pequeño parece que cayó accidentalmente a un pozo, es una nueva muestra de lo rápido que olvidamos la autocrítica en esta profesión. No hay más que conectar con cualquier canal de televisión o abrir cualquier digital para darse cuenta. Disfrazados de una falsa solidaridad, como si los medios realmente estuvieran siendo de ayuda para el rescate, no se escatima en imágenes del sufrimiento de las familias, en especulaciones diversas sobre la naturaleza de la ingeniería o en fiscalizar a los padres que perdieron de vista unos segundos al pequeño. Y da igual si el debate está o no fundamentado, porque hay una parte de la audiencia que también lo compra todo. Y es que, en efecto, a este tipo de información se le dedican recursos porque tiene compradores. Esto no es nuevo. Recordaréis que en este programa analizamos no hace mucho la película El Gran Carnaval de Wilder y recordaréis el argumento, un minero que queda atrapado y un periodista que convierte la zona en un espectáculo con un circo y una feria incluidos. Un oyente de este programa, Beatriz, que contactó con nosotros desde Los Ángeles, nos contó que la historia no tuvo mucho éxito en Estados Unidos porque los medios salieron a la defensiva argumentando que no actuaban de esa manera, y el propio Wilder afirmó que nadie quería gastarse $5 para ser tildado de miserable, porque es así. La película reflejaba tanto la crítica a los medios de comunicación como a la sociedad a la que se dirigen. Y ha vuelto a pasar. Y muy pocos van a reconocer con humildad la forma en la que se está mercantilizando el dolor y la sensibilidad. Por eso desde aquí recomendamos encarecidamente que si de humanitarismo se trata, retiren las cámaras, vuelvan a las redacciones y dejen a las familias que vivan con intimidad este momento. No son personajes de una novela, no son un espectáculo, son seres humanos reales. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera de hoy, 25 de enero de 2019. Y si lo estás escuchando eres La Resistencia y no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again. I'm on Gold Street, standing next to me. I know I'm gonna see you again. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este 25 de enero de 2019. Un día marcado por la última hora sobre la situación en Venezuela y mientras en España continúa este rescate televisado de Julen, que continúa su curso, como contaba Fernando Berlín en el editorial, como si de un gran carnaval se tratara. De este y otros asuntos vamos a hablar en el programa de hoy, pero también hoy es viernes y los viernes, como sabéis, analizamos la prensa internacional con Pilar de la Peña, que falta nos va a hacer además con este tema también de Venezuela, pero también analizaremos la película de la semana. Hoy toca Amélie, una película sobre la vida, sobre apreciar esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles de la vida, y nos dará pues un respiro que falta nos hace. Así que id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. We'll have time, 'cause with forever there's another day. Leave me. Y empezamos saludando a quienes os habéis levantado pronto. Ya tenemos por aquí a Obdemurian, tenemos también por aquí a Raspuntin, María, Fran del Pino, muy buenos días, Naira,
También tenemos por aquí a Mamen, muy buenos días, Fran Moreno, Pedro Quintana, David Martín, Alberto Martínez. Recordad, el hashtag del programa de hoy es La Cafetera Gran Carnaval. Almohadilla, La Cafetera Gran Carnaval. Para hablar un poco de ese sensacionalismo que roza el Gran Carnaval con el que nos están contando ciertos asuntos. Y hay que recordar también que este programa es gracias a mecenas como Ángela, que han hecho ese gran esfuerzo que valoramos muchísimo y que nos enviaba ese mensaje que escuchábamos al principio desde Reino Unido. Así que muchísimas gracias, Ángela, y a todos los mecenas que hacéis posible pues que esta aventura siga su curso. Así que, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. Dancing on the street, corner Freeman, one to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Bueno, pues como os podéis imaginar, si abrimos las portadas del día, pues Venezuela sigue copando su espacio en las portadas españolas. De hecho, nos encontramos en la portada del diario El País con el titular de que Maduro resiste en el poder por el apoyo de los militares. Guaidó intenta mantener unida a la oposición y propiciar una transición. Como lo escuchábamos al principio, Nicolás Maduro está de acuerdo con la propuesta que se le ha hecho desde México y desde Uruguay de diálogo, y lo decía así. Que dos gobiernos latinoamericanos han tomado una iniciativa que me parece que debe ser el camino, una iniciativa de carácter dialogante, diplomática. El gobierno de México y el gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela, para buscar una negociación, para buscar un acuerdo de paz nacional. Yo al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente, estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela. Estoy listo para el diálogo, para el entendimiento, para la negociación, para el acuerdo. Aquí está el marco del diálogo, el respeto a la Constitución. Esto mismo decía Nicolás Maduro, así respondía pues a esa propuesta por parte de México y de Uruguay de apostar por el diálogo y la negociación. Luego también nos hemos encontrado una entrevista que le hacían en Univisión, a Juan Guaidó, y él decía que claro, que los golpes de Estado son militares y que en este caso no es un golpe de Estado, lo decía así. Para Venezuela, histórico, podríamos decir, de recuperar la confianza, la esperanza principalmente y sobre todo las ganas de prosperidad y futuro. Los golpes de Estado, y lo sabe muy bien este régimen, los dan los militares, los dan las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos defendiendo la Constitución, nosotros estamos protegiendo al ciudadano venezolano para recuperar el orden constitucional. Creo que es el primer elemento importante. Lo que hicimos nosotros el día de ayer fue abrazar la Constitución, asumir las competencias que nos da precisamente para lograr el cese de la usurpación ante una dictadura que hoy vive Venezuela, lograr un gobierno de transición que abrace a todos los sectores militares incluidos y tener una elección libre en Venezuela para poder definitivamente avanzar muy rápido en superar esta crisis. Esto mismo decía Juan Guaidó en Univisión, y aquí en España sigue la competición por ver, pues quién soluciona desde aquí los problemas de Venezuela, como si fuese fácil, no lo es. Albert Rivera pedía a Sánchez reconocer a Guaidó en Venezuela y, de hecho, registraban su propuesta en el Congreso dándose prisa de adelantarse al Partido Popular para presentarla.
no estáis solos, tenéis que saber que el pueblo español está con vosotros. Y hoy, aquí, en la puerta del Congreso de los Diputados, la Asamblea Nacional de nuestro país, nosotros vamos a, en primer lugar, aplaudir, apoyar y reconocer lo que ayer hizo Venezuela. Ayer, en un gesto de valentía, millones de venezolanos pidieron una transición democrática, pidieron devolver la voz al pueblo venezolano. Ante la tiranía de Maduro, ante la violación de derechos humanos, ante la pobreza y el hambre que están pasando los venezolanos, ante la falta de respeto por la Constitución venezolana, España no puede mirar hacia otro lado. Y por eso hoy venimos de registrar ahora mismo una propuesta precisamente para que esta Cámara Nacional se pronuncie, para que le pidamos al Gobierno de la Nación que esté a la altura del momento histórico que vivimos. Sobre esto también, pues efectivamente se pronunciaron desde el Partido Popular, en concreto también el propio Aznar. Ahora Aznar pide a Pedro Sánchez que dé legitimidad a Juan Guaidó. Sin embargo, cabe preguntarse cómo puede un presidente que no consideras legítimo legitimar a alguien. Si no consideras a Pedro Sánchez como legítimo porque dices que tiene que convocar elecciones porque no hay legitimidad en el gobierno que está liderando, ¿cómo puedes pedirle esa legitimidad, que dé esa legitimidad a otra persona? Este es el frágil discurso del Partido Popular, que se va enmarañando con la crisis en Venezuela, pero hay que recordar que están dando lecciones de democracia días después de pactar con la ultraderecha en Andalucía. Así que valdría también hacer cierta autocrítica e intentar mirar primero hacia adentro antes que hacia afuera. También escuchábamos a Felipe González de la cadena SER pronunciándose al respecto. En concreto, pedía unidad a la Unión Europea para reconocer la legitimidad de Guaidó. Yo creo que todos los gobiernos europeos se deben poner de acuerdo. Ya han hecho una declaración sobre la ilegitimidad del proceso electoral y, por tanto, de la consecuencia que ha sido la autoproclamación ante el Tribunal Supremo, que no ante la Asamblea, como dice la Constitución de Maduro. Entonces, el siguiente paso lo tienen en duda. Claro, lo que hay que hacer, eso también lo han hecho, es reconocer como órgano legítimo a la Asamblea. Y dudan sobre si el reconocimiento del presidente de la Asamblea para que se encargue de la presidencia en lo que se pretende que sea una transición hacia elecciones, deben formalizarlo o no. Espero que lo formalicen en cualquier momento para que se negocie lo único que hay que negociar, cómo se llega a las elecciones democráticas en el menor tiempo posible. De la necesidad de convocar elecciones en Venezuela hablaba precisamente el propio Borrell, que hablaba de esa convocatoria de elecciones en Venezuela, y así se pronunciaba, pues bueno, explicando la posición del gobierno de España, que se unía a la posición de la Unión Europea. Votamos a favor de la sanción a Venezuela en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No se envió ninguna representación a la toma de posesión, manteniendo una posición común de la Unión Europea. Y hemos dicho muchas veces que no se reconoce la legitimidad de las elecciones, que no se reconoce que no fueron ni feas, ni justas, ni libres. Ayer, tras recibir las informaciones que venían de Caracas, consensuamos junto con el resto de los responsables de asuntos exteriores de la Unión Europea una posición común. Una posición común que todos ustedes conocen y que, como miembros de la Unión Europea, contribuimos a hacer. Esta posición dejaba clara nuestro apoyo a la legitimidad de la Asamblea Nacional Venezolana, cuyo presidente es Juan Guaidó. Rechazamos cualquier intento del uso de la fuerza y de la violencia y planteamos claramente como solución a la grave crisis política y humanitaria de Venezuela la convocatoria de elecciones libres, democráticas, garantizadas. Bueno, y más allá de Venezuela, siguen pasando cosas en España. En concreto, Bruselas ha denunciado a España por el robo de agua en Doñana. La Comisión Europea advierte del riesgo de degradación del parque. Así lo titula el diario El País. De hecho, de esto hablaremos luego cuando abramos las portadas de los digitales, porque en el diario.es lo llevan en portada y, bueno, pues hacen una explicación sobre este mismo tema. Y también en el diario El País dicen: la sanidad pública española tiene un déficit de 4.000 médicos. La sanidad pública española
española está obligada a replantear aspectos básicos del sistema. Pero si nos vamos hasta la portada del diario ABC, ahí dedican un espacio a que Sánchez enfría las esperanzas, dicen, del pueblo venezolano. Y sale Pedro Sánchez en Davos, pues en un camino cubierto de nieve. Y dicen, evita reconocer a Guaidó y molesta a Bruselas al retrasar el pronunciamiento de la Unión Europea a favor del presidente interino. Maduro se confía al ejército y Estados Unidos y la OEA avisan el tiempo de la mediación ha terminado. Pero al lado de esta fotografía llevan un asunto del que habéis oído hablar precisamente en la apertura de este programa. Y en el diario ABC titulan el Senado pendiente de su agenda. Sánchez volvió a despreciar el Senado, en el que su partido está en minoría. Su asistencia al Foro Económico Mundial de Davos fue la excusa para no responder en la Cámara Alta sobre su cita con Torra Pedralbes. Hombre, si tiene esa cita en Davos, que es bastante importante, pues difícilmente va a poder asistir al Senado. De hecho, los propios senadores del Partido Socialista abandonaron el Senado cuando fue a salir el portavoz del Senado del Partido Popular, Cosidó, pues porque precisamente el Partido Socialista se quejaba de que hubiesen convocado al presidente Pedro Sánchez sabiendo que no iba a poder estar, sabiendo que iba a estar en Davos. En concreto, lo que sucedió fue esto. Este es el portavoz del Partido Socialista en el Senado. Dañar las instituciones no es la mejor forma de ejercer la oposición. Y si usted, señor Cosidó, es el que a continuación se suba a esta tribuna en defensa de la dignidad de esta Cámara, mi grupo, en su defensa de su prestigio y de la dignidad de esta Cámara, abandonaremos el Pleno del Senado porque no le consideramos a usted portavoz autorizado, señorías, para defender la posición de su grupo. Muchas gracias. De hecho, también hemos encontrado cómo el diputado de Unidos Podemos, Alberto Rodríguez, en Televisión Española se dirigía a un dirigente del Partido Popular y le decía: ¿cuánto ha costado que pidan ustedes la comparecencia de Pedro Sánchez sabiendo que no iba a estar? Sabiendo que tenía que estar en el Foro Económico de Davos, y lo decía así. Pues este señor, con su grupo parlamentario, ha decidido convocar al presidente del Gobierno de España a sabiendas de que está fuera del país. Han tenido una sesión en la que han intervenido, yo no daba créditos, que tuve que llamar por teléfono a preguntar a los compañeros del Senado, en el que han intervenido 10 minutos cada portavoz y después se han ido. Eso es la utilización que hace el Partido Popular de las instituciones cuando tiene mayoría absoluta. Y recordar una cosa, eso no es gratis. Como bien lo decían cuando se convocaban los plenos para cambiar la dirección de Radio y Televisión Española y hablaban del coste, pues vamos a hablar del coste. ¿Cuánto costó esto? ¿Cuánto costó esta pantomima? A sabiendas de que el presidente no iba a comparecer porque no está en España, que lo pagamos toda la gente trabajadora del país con nuestros impuestos. Pues así lo decía Alberto Rodríguez, porque es verdad, al final todo esto se paga con impuestos, y sabiendo que no iba a poder comparecer no tenía mucho sentido que hubiesen pedido esas explicaciones. Por otro lado, también nos encontramos con una entrevista que le hicieron a Noelia Vera, de Unidos Podemos, a propósito de las demandas de los taxistas. Ella explicaba las demandas de los taxistas de esta manera. Los taxistas, lo que los taxistas le están pidiendo efectivamente es que se cumpla la ley y que haya una competencia leal, porque lo que está habiendo hasta ahora es una competencia desleal, no solamente porque no se cumple la ratio 1:30, que eso efectivamente es lo que hay que aplicar ahora por parte de las administraciones públicas, sino también porque hay evidentemente una competencia desleal cuando el sector de la VTC puede poner el precio que le venga en gana en función de la oferta y la demanda a un trayecto. Eso perjudica también al usuario. Hay un problema cuando el sector de la VTC no paga impuestos en España, sino que lo paga en paraísos fiscales. Eso mientras está haciendo uso de nuestros servicios públicos, del servicio de carreteras. Es verdad que además tienen incluso precarizado al propio sector y al propio trabajador de la VTC. Sobre este mismo tema, en el diario El Mundo, en su portada, llevan una información que dice: competencia se posiciona contra el taxi.
precontratar una VTC no está justificado. Y también en el diario El Mundo, como os podéis imaginar, bueno, pues la imagen de portada está dedicada a la situación de Venezuela. Dicen: el ejército apoya a Maduro, pero le conmina a dialogar con la oposición. También llevan en portada que el gobierno dice sobre Guaidó: ni empujamos ni frenamos a la Unión Europea. Sánchez llama al presidente interino para felicitarle por su coraje, pero gana tiempo a la espera de cómo evolucione la situación. Partido Popular y Ciudadanos promoverán mociones para forzar ese reconocimiento en el Congreso de los Diputados. Además, también llevan el titular de que el Tribunal Supremo restringe la prisión permanente en los casos de asesinato de niños. El Supremo anuló ayer la primera condena a prisión permanente revisable que ha llegado al alto tribunal. El criterio empleado supone restringir la aplicación de esa pena en los asesinatos de niños o personas vulnerables debido a la deficiente redacción de la reforma legal que la introdujo. Y además también imputado un mando de los Mossos que impidió actuar el 1 de octubre. Nadie quita las urnas. Un juzgado de Cataluña ha acreditado que un sargento de los Mossos arengó a sus agentes en el 1 de octubre con estas palabras: nadie puede vernos pegando a nuestro pueblo y quitando urnas. Quien no lo vea así es un fascista. Y también en la portada del diario El Mundo dicen: Luis del Rivero, expresidente de SACIR, habla por primera vez de las escuchas del BBVA. Sospecho que Villarejo tuvo ayuda en Telefónica para espiarnos en 2004. Y si nos vamos hasta la portada del diario La Razón, titulan: Sánchez da oxígeno a Maduro al no legitimar el cambio. Reconoce el coraje de Guaidó en una llamada, pero no le avala como presidente. Podemos advierte a su socio de que no puede respaldar otro Irak junto a Trump. Y también ofensiva de Partido Popular y Ciudadanos en el Congreso y la Eurocámara para aupar a la oposición. También llevan el hecho de que competencia carga contra el decreto de Ábalos y pide más VTC. Los taxistas recrudecen la guerra y anuncian huelgas de hambre. Y además recoge también el diario La Razón ese asunto del que hablábamos del Partido Socialista en el Senado y lo titula de esta manera: burla del Partido Socialista al Senado con el apoyo de Esquerra Republicana y PDeCAT. Sin embargo, pues se deja a lo mejor de un lado pues el hecho de que se haya pedido la comparecencia del presidente cuando se sabía que el presidente no iba a poder estar. Pero bueno, y más allá de las portadas generalistas, tenemos que irnos a otras portadas, como por ejemplo en La Nueva España, en el periódico de Asturias, llevan las consecuencias del temporal. Dicen: el temporal más letal en 3 décadas. Dicen un pescador aficionado, hablan de las víctimas: un pescador aficionado, un argallo arrolló a Florentino Rodríguez al salir del coche en La Viana, y hacen pues un repaso a pues esas víctimas que se ha cobrado el temporal en Asturias, un temporal que titulan como el más letal en 3 décadas. En el diario de Sevilla llevan ese rescate de Julen. Dicen: los mineros esperan llegar hoy hasta donde está Julen. El equipo especializado desplazado desde Asturias cava desde ayer el túnel horizontal para encontrar al niño. Algo que sigue siendo televisado, incluso en streaming, durante horas desde hace días. Y si nos vamos hasta los periódicos de Cataluña, en el periódico de Cataluña dicen: el gobierno intenta hoy allanar las cuentas con la Generalitat. El Ejecutivo Central ofrece enseñar catalán a los guardias civiles destinados en Cataluña. Esto dice el periódico de Cataluña. Y además encontrábamos sobre esta reunión unas palabras de la ministra Meritxell Batet, que hablaba precisamente de la reunión de este viernes en Barcelona entre el Gobierno y la Generalitat. Bueno, creo que la reunión de mañana expresa esa voluntad de diálogo de ambas partes. Creo que es importante destacar la renuncia de la unilateralidad por parte del Gobierno de la Generalitat y la aceptación de que el método para avanzar hacia una solución futura tiene que ser el diálogo, y creo que esta reunión lo que hace es expresar esa voluntad y dar pasos hacia adelante.
Y en el periódico La Vanguardia llevan la información de que el Supremo citará a Rajoy a declarar en el juicio del 1 de octubre. El testimonio de Puigdemont será rechazado por ser un procesado en rebeldía. Y terminamos las portadas de papel con el periódico Levante. Dice: la Unión Europea descarta frenar la llegada de cítricos de Sudáfrica que han hundido el mercado valenciano. El sector vuelve indignado de Bruselas ante el desconocimiento del comisario de Agricultura del conflicto. La Generalitat reclama sensibilidad y más controles. Y estas son las portadas de papel, pero también aquí en la cafetera dedicamos un espacio a las portadas de los digitales, a esos temas que hay veces pues que se nos pueden quedar pues un poquito en el olvido y que rescatamos ahora a través de las portadas de los digitales. A un cocinero que reunió a las aves, a las gallinas, a los gansos, a los pavos y a los faisanes y a los patos. Y yo escuché lo que el boco les decía, lo que el cocinero les decía. El cocinero les preguntaba con qué salsa querían ser comidas. Una de las aves, creo que era una humilde gallina, dijo: nosotras no queremos ser comidas de ninguna manera. Y el cocinero aclaró: eso está fuera de la cuestión. El mundo está organizado de tal manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Si nos vamos hasta las portadas de los digitales, como decíamos antes, más allá de elegir esa salsa con la que queramos ser cocinados, aquí intentaremos elegir más allá de esa salsa. En el diario.es nos encontramos con la información de que Europa juzgará a España por una década de expolio del agua de Doñana. Esta es la información que adelantábamos con la portada del diario El País y que íbamos aquí a profundizar un poquito más. Explican en el diario.es que la denuncia llegó en 2010 y tras 2 avisos oficiales llega a los jueces por haberse mantenido el desvío de grandes cantidades, dicen, de agua para la agricultura. El cultivo de frutos rojos ha doblado su valor desde 2011 y las exportaciones de fresa, arándano y frambuesa pasó de 500 a 1.000 millones de euros. Además, también en esta información hablan de pozos ilegales y 3.000 hectáreas sin permisos que han dejado el acuífero en mal estado y las lluvias no reponen lo que se extrae, según los análisis del gobierno. Además, dicen que Transición Ecológica planea declararlo en riesgo. Así que vemos cómo una vez más el ser humano se carga a su propia naturaleza. Además, también Estados Unidos y la Unión Europea se habían preparado para la autoproclamación de Guaidó en Venezuela. Así lo asegura el diario.es, que dice que la Casa Blanca ya avisó este martes de que se pondría del lado de las protestas que terminaron con la autoproclamación de Guaidó. La Unión Europea redactó en tiempo récord un comunicado del que posteriormente se ha desmarcado Londres, que se venía trabajando hacía días, y además explican que Guaidó ya anunció el día 10 de enero una ruta que culminaba el 23 de enero con una manifestación y la reclamación del poder. Así que nos encontraríamos, según el diario.es, con que Estados Unidos y la Unión Europea se habrían preparado para esta autoproclamación de Guaidó en Venezuela y no les habría pillado desprevenidos. Además, si nos vamos hasta la cuestión interna de Podemos, el diario.es dice que crece la presión interna en Podemos para que Iglesias y Errejón busquen una salida a la crisis de Madrid. El secretario general de Castilla-La Mancha convoca a los líderes territoriales para promover un acuerdo en el marco de Podemos. La dirección estatal conocía de antemano la invitación de José García Molina. Es momento de hablar mucho, dice. Los asistentes previstos, muchos próximos en el pasado a las tesis de Errejón, reafirmarán su compromiso con el partido, pero exigirán un acuerdo entre las dos partes. Así que veremos
cómo termina todo ese asunto interno en Podemos. Y nos vamos hasta Italia, porque los primeros efectos de los recortes de Salvini son que cientos de migrantes son expulsados de uno de los mayores centros de acogida de Italia. Según la sección de Desalambre del diario.es, el gobierno italiano ha iniciado el proceso de cierre de su segundo mayor centro de acogida de solicitantes de asilo, que hasta ahora albergaba a 550 personas. Una parte de los desalojados serán reubicados en otros lugares hasta el sábado, mientras una veintena de los migrantes se quedará en la calle. La polémica medida, una de las consecuencias de la ley Salvini, ha provocado protestas a las puertas del centro, donde decían que es una situación inhumana, son medidas inhumanas. Parece mentira que no tengamos esa empatía hacia quienes son iguales que nosotros. Pero si nos vamos hasta la portada del diario Público.es, nos encontramos con el caso Villarejo, y es que la justicia actúa contra el líder de las cloacas de Interior, jefe de Villarejo y fuente de Inda. Así lo titulan en Público.es, y dicen que el juez impone medidas cautelares para el que fuera número 2 de la policía, Eugenio Pino, al que Público lleva 4 años señalando como cabecilla de la brigada política que se montó en la cúpula de Interior con el ministro Fernández Díaz. Los fiscales le imputan en la operación Kitchen, pero Pino tiene también denuncias por encubrimiento, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación administrativa, revelación de actuaciones procesales secretas, falsedad documental y falso testimonio. Y sobre juicios también nos vamos hasta el juicio del Procés. Dicen boicot a Vox. Las defensas del Procés quieren ignorar a los ultraderechistas en el juicio. Los equipos legales de Junqueras, Romeva, Sánchez, Rull y Turull no responderán a las preguntas de la formación de extrema derecha, que espera servirse del juicio como altavoz de cara a las elecciones de mayo. Esta línea de actuación la contemplan también otras defensas, tanto de las 12 acusados que serán juzgados por el Tribunal Supremo como de los 6 en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y en el diario Público.es también hablan de Podemos, pero en este caso porque hay heridos 2 militantes de Podemos en un ataque a la sede del partido en La Línea. 2 individuos vestidos de negro y montados en una moto lanzaron una piedra de enormes dimensiones contra la cristalera de la fachada del local. Y también Público.es nos lleva hasta la Unión Europea, porque acuerda instaurar un permiso de 4 meses para cuidar de los hijos, con 2 meses intransferibles y retribuidos. Explica en esta información que el pacto preliminar es menos ambicioso que la propuesta original que la Comisión Europea planteó en abril de 2017, en la que abogaba por introducir un permiso retribuido de al menos 4 meses y en ningún caso intransferible. Y terminamos con la portada del diario Infolibre, que dedica un espacio pues precisamente a investigar a Vox, a ese partido con el que ha pactado el Partido Popular y Ciudadanos para llegar al gobierno de Andalucía. La empresa dueña de la sede de Vox y ligada a su vicepresidente está controlado por una compañía de Luxemburgo. Explican en esta información que las cuentas de 2017 de Caravest SL, propietaria del local y en la que Víctor González Coello de Portugal figura como apoderado, conducen a Fincora Group Sari, domiciliada en el Gran Ducado. Explican en esta información que los portavoces de Vox y González Coello de Portugal rehúsan explicar el porqué de una operación que en la práctica implica trasvasar a otros países los más de 40.000 euros anuales a que asciende el alquiler. La compra de la sede de Vox se realizó además sin ningún tipo de hipoteca, dicen, y el accionista único de la compañía luxemburguesa es un español que declara residir en Suiza. Desde el periódico Infolibre ayer también publicaban informaciones sobre esto mismo, sobre esa financiación de Vox, que pues bueno, ya tiene varias informaciones que sobrevuelan sobre este partido, sobre esa financiación, así que veremos cuántas informaciones vamos viendo en relación a esa financiación, que parece que ha sido contundente, ha sido bastante la financiación hacia este partido y podría haber ayudado efectivamente a conseguir esos 12 escaños en Andalucía. Además, también el gobierno obliga a la Casa Real, el Poder Judicial y las Cortes a cotizar por las horas extra de sus choferes. Trabajo envía al Consejo de Ministros un cambio normativo para que los órganos que emplean a funcionarios en servicios especiales paguen sus cuotas a la Seguridad Social. Hasta ahora retribuían las horas extraordinarias como dietas, que tampoco tributan por el IRPF o como gratificaciones. Y terminan la portada de Infolibre, terminamos con una información también que viene de Bruselas. No solamente ha habido un toque de atención con el caso de Doñana, sino también
con que España ha sido expedientada por incumplir las normas europeas en materia de seguridad ferroviaria. La Comisión Europea ve deficiencias en la forma en que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analiza e investiga los accidentes e incidentes, así como en las técnicas de supervisión de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podéis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. Forget who she is. Nothing's brighter than today. Colors dance through the night. Hope is all she has. Drawing back. Bueno, y ahora que tenemos un poquito más de sosiego, ahora que hemos analizado pues esa actualidad que nos están contando en algunos casos, pues como el gran carnaval, como si de un circo se tratara. Aquí intentaremos contarlo desde el sosiego, desde, pues en contra de esa polarización del debate, intentando profundizar lo máximo posible en los asuntos. Pero también os decía, hoy es viernes y los viernes también nos permiten tener un poquito más de sosiego y yo creo que además con la película elegida de este viernes, la película de Amélie, pues podemos relajarnos un poquito y también hablar pues de otras cosas que no son menos importantes, que son pues cómo vivir la vida, las distintas formas de vivir la vida, de cómo afrontar ciertas cuestiones y de cómo sobre todo disfrutarla. De esto nos hablaba una oyente de este programa y nos enviaba este audio sobre Amélie. Hola María, hola Fernando. A propósito de la película Amélie, me parecía interesante poder compartir un artículo que salió hace más o menos un año de la activista Barbie hija puta, que es un artículo que está en Pícara Magazine, que se titula Toda la ternura que quieras, pero no me toques el coño. Y con este título hace una revisión feminista de la película Amélie, y para mí realmente supuso una nueva forma de poder verla y de poder entenderla. Incluso pude ver que había cosas que ni siquiera había observado. A pesar de las críticas que surgen ahí, a mí me gustaría compartir la parte que habla sobre la reflexión que hace Barbie sobre la evolución del personaje de Amélie cuando abandona su rol de cuidadora en un movimiento de empoderamiento, dándose cuenta que no puede cuidar a los demás si no es capaz de cuidarse a sí misma. En esa escena en donde ella ve en el telediario las noticias sobre su posible muerte. Y no sé, esa reflexión me parecía bonita para aplicarla también. Muchas gracias, un beso. A woman
Muchas gracias por ese mensaje. Además, con el tema de Amélie ha habido cierta discusión en redes, que supongo que también ahora empezará, porque hay gente a la que le gusta mucho y gente que no la soporta. Hay artículos a favor y artículos en contra y bueno, yo personalmente, como dice Buscadora de Estrellas por aquí, dice, matadme si queréis, pero a mí me gusta Amélie. A mí también. Y bueno, admito todo tipo de críticas, pero no sé si es por el momento que estamos viviendo también de crispación, de polarización, pues un poco también de ese negativismo que bueno, al final también nos influye incluso en nuestro día a día, y esas informaciones tan negativas, pues yo agradezco muchísimo que podamos elegir películas como esta, como la de Amélie, pues para hablar de otras cosas que, como decía, no son tampoco menos importantes. Y bueno, pues es hablar de cosas alegres y también de cómo tomarse la vida, de cómo ayudar a los demás y de cómo también hacer felices a los demás muchas veces, aunque solo sea por propio egoísmo, pues nos ayuda también a ser nosotros más felices. Así que, Buscadora de Estrellas, te leía por aquí por el chat, es verdad, matadnos si queréis, pero a nosotras nos gusta la película. Además, yo creo que por aquí Villasur no le gustaba nada. Dice Buscadora de Estrellas, exacto, María, fuera de coñas, me pasa igual. Pero bueno, esto es lo bueno del Videoforum. Hay gente a la que le gusta la película y gente que no. El caso es discutir sobre ella y bueno, y hacer algún poquito de spoiler. Así que nada, lo dicho. Primero vamos a hablar de prensa internacional con Pilar de la Peña, que falta nos hace, también desde ese sosiego y desde esos datos que nos ofrece cada viernes Pilar de la Peña y que nos ayudan a tener esa perspectiva. Y luego analizaremos la película Amélie, para quienes gusta y para quienes no os gusta. Así que vamos allá. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues hacemos un paréntesis como cada viernes para referirnos a la prensa internacional y a la manera en la que recogen noticias sobre España, para lo que contamos con la ayuda de Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días a la Resistencia y a la retaguardia. En unos días en los que vemos que hay, como el foco está puesto en los sucesos de Venezuela, había curiosamente, aunque todavía de la posición de España, la reacción en los medios de comunicación es relativamente, en los internacionales es relativamente tímida, pero sí que ha habido estos días algunos síntomas de que algo estaba ocurriendo. Nos llamó la atención un artículo en Washington Examiner que pedía a Trump que llamase a consultas al embajador de España, entre otras cosas, por nuestra posición, por la posición de España frente a Venezuela. Sí, es un artículo del Washington Examiner que es un diario, bueno, empezó siendo un diario, ahora mismo es un semanario declaradamente conservador. En Estados Unidos pasa, todas las grandes ciudades tienen un gran medio de comunicación, un gran periódico, el New York Times, el Washington Post, el Boston Globe, y luego tienen otros diarios que van surgiendo y que digamos intentan hacerle la competencia. En este caso se trata de un medio que ya os digo es fundado y creado por un multimillonario conservador y claramente defensor de las ideas y digamos de la línea ideológica de derechas. Y nos llamó la atención porque es un artículo de opinión en este diario, pedía a Trump que llamara a consultas al embajador en Estados Unidos, al embajador en Madrid, Doug Buchan. Esto es una medida diplomática de mucho peso y el propio artículo lo reconocía. Dice, hombre, podría causar problemas, pero es que hay muchos temas que suscitan la duda de si España sigue siendo un aliado fiel para Estados Unidos. Y empezaba a decir el repaso sobre los motivos que a su juicio justificaban que España era ahora mismo un mal aliado. Empezaba destacando sobre todo el tema de Venezuela. Aseguraba que España ha dado pasos activos para facilitar la venta de armamento a Venezuela, cuando por otro lado el gobierno de Pedro Sánchez había vetado una venta de piezas de artillería a Israel y de paracaídas a Irán. No sé muy bien de dónde sacaba esta información. Citaba el artículo de otro
de otro periodista en The Washington Times, que es otro diario de la capital estadounidense, pero insistía que esto claramente colocaba a España en una posición de ser mal aliado. Luego mencionaba también, digamos, una cierta política cordial con Rusia, con Vladimir Putin, incluso Gibraltar, ¿no? En este sentido aseguraba que España estaba amenazando al gran aliado de Estados Unidos, que es Reino Unido, pues con incursiones en las aguas territoriales de Gibraltar. Y todo esto, a su juicio, justificaba que se llamara consultas al embajador. Y luego hemos visto también que ha tenido, luego ya veremos a ver qué recorrido tiene la posición de España y la Unión Europea respecto a Venezuela, y esto hasta los próximos días no lo iremos viendo con más concreción, pero también la huelga de taxis, ¿no? Ha tenido repercusión, la noticia simplemente como recogían el suceso de las diferentes manifestaciones y huelgas, pero con algún artículo también más profundo, ¿no? Sí, ha habido muchos medios que se han hecho eco de eso, de la huelga, de los incidentes de la huelga, de digamos, el atropello, el incidente con el supuesto atropello de un taxista por un conductor VTC, pero quizá el artículo más punzante es uno que ha publicado el New York Times, un poco con más peso y analizando un poco más el fondo del asunto. Es verdad que este es un conflicto que es del que se ha venido hablando mucho, que se arrastra desde hace tiempo, y el artículo del New York Times intentaba un poco exponer los motivos de cada bando. Resaltaba que los taxistas, la protesta y la movilización de los taxistas se había un poco subido a la ola de lo que está pasando en Francia con los chalecos amarillos y con una cierta ola de ira popular en Europa. Aunque luego daba también algunos detalles y algunas claves interesantes de lo que pasaba en España, ¿no? Mencionaba, por ejemplo, cómo en Barcelona la Generalitat parece dispuesta a aprobar un decreto que fije o que reconozca algunas de las posiciones de los taxistas. En cambio, en Madrid el gobierno de Ángel Garrido se mostraba en contra, y sí que ponía de relieve esta situación y cómo el problema con la nueva economía está creando una serie de conflictos laborales complicados de resolver y ante los que las autoridades pues se ven un poco atadas o digamos se ven condicionadas para tomar medidas. También los líos en el seno de Podemos, la salida de Íñigo Errejón, la crisis en Podemos, ¿esto ha tenido repercusión en la prensa extranjera? Bastante. La verdad es que primero el anuncio de Íñigo Errejón de que iba a concurrir con la plataforma de Manuela Carmena a las elecciones autonómicas en Madrid provocó bastante impacto. La reacción de Pablo Iglesias, de Podemos, del partido, pues lo recogieron diarios como The Times, Le Monde, The Politico, Le Figaro, muchos medios. Luego, después, con el anuncio de la propia renuncia al escaño de Podemos, o sea, del número 2 de Podemos, de Errejón, todavía más medios se subieron al carro. En general, la sensación es que esta división debilita sensiblemente a Podemos. Se recuerda además que Errejón fue el cofundador, ha sido el número 2. Muchos medios recuerdan que ya llevaba con un enfrentamiento con Pablo Iglesias desde hace tiempo, y en concreto desde Vista Alegre 2, había quedado relegado. Se le identifica con los medios internacionales, desde fuera se le identifica como una figura más moderada que la de Pablo Iglesias, digamos más partidario de una transversalidad, y en este sentido se resalta que su salida o esta disputa o esta, digamos, ruptura dentro del liderazgo de Podemos, pues supone un problema importante para el partido. Le Figaro, por ejemplo, llegaba a decir que lo veían al borde de la implosión, y una vez que se supo que renunciaba al escaño, Reuters también dijo que parecían rumbo al caos. Luego, por otro lado, había un artículo interesante del Manifesto, que es un diario italiano comunista, que decía que el objetivo principal de Errejón era sacudir a Podemos para sacarlo de su zona de confort, y que habría que ver por dónde evolucionaba todo esto. Pero en general la sensación que existe fuera, que por ejemplo sintetizaba The Politico, es que con este choque de personalidades y estas luchas internas, Podemos puede debilitarse y puede ver su influencia erosionada aún más de lo que ya lo estaba siendo. Después, la Convención del Partido Popular también ha conseguido focalizar la actualidad internacional. Dicen que el PP endurece el discurso hacia la extrema derecha.
bueno, endurecen el discurso un poco por la presión de la extrema derecha. Esto, la convención del PP, la convención de los partidos políticos españoles no suele ser algo que llame excesivamente la atención de los medios internacionales, pero por ejemplo, mencionábamos antes la de Vista Alegre de Podemos lo hizo, alguna del Partido Popular, del Partido Socialista lo ha hecho, y esta ha llamado la atención en Francia. Por ejemplo, Le Monde, Les Echos y algún otro diario se han hecho eco de lo sucedido en esta convención de los conservadores españoles. Y sobre todo lo que han resaltado es que, a pesar de que no han nombrado, el auge de Vox ha dominado y ha planeado un poco por encima de la convención y ha condicionado y digamos, provocado ciertos cambios en el discurso del PP. Tanto Le Monde como Les Echos coincidían en que ha habido un endurecimiento del tono, un endurecimiento del mensaje por parte de Pablo Casado, y que, bueno, que el Partido Popular se encuentra en un momento complicado porque se enfrenta a, digamos, la competencia y a la deserción de votantes por Ciudadanos, por un lado, por, digamos, el centro, y otro por su derecha. En este sentido, pues destacan que Pablo Casado parece intentar recuperar o intentar querer recuperar, iniciar esa reconquista de votantes más por la derecha, más hacia, digamos, el terreno de Vox, y les ha llamado la atención que bueno, esta reivindicación de la derecha sin complejos y todos estos pronunciamientos que se han oído en la convención del Partido Popular lo destacan como eso. Y en noticias, en lo que se refiere a noticias internacionales que no están relacionadas con nuestro país, claro, el protagonismo lo ha tenido Venezuela, ¿no? Sí, ha sido prácticamente la gran noticia, ha copado las portadas, sobre todo una vez que Guaidó se proclamó presidente, que además Donald Trump inmediatamente o casi de forma inmediata le reconoció como el legítimo presidente. Esta crisis que se ha abierta en Venezuela está en las portadas de todos los medios internacionales. También se resalta y se destaca mucho una cierta división desde el punto de vista de las grandes potencias del mundo, ¿no? Es decir, Estados Unidos, Canadá, la mayor parte de los países latinoamericanos, Argentina, Brasil, han secundado y han apoyado a Guaidó. En cambio, Rusia, China, Turquía y, digamos, un bloque bastante importante también de países lo han calificado como golpe de Estado. Lo que también han destacado algunos medios es la reacción un poco tibia al principio de la Unión Europea, aunque también, por ejemplo, Emmanuel Macron al final ha hablado de una elección ilegítima de Nicolás Maduro. El asunto preocupa y está desde luego en los medios de comunicación, que de momento no se atreven a hacer grandes pronósticos, pero sí que preocupa y preocupa mucho la situación en Venezuela. Luego mucho debate sobre la posición de los diferentes países que consideran que las elecciones celebradas en mayo en Venezuela no eran democráticas, pero llamaba la atención, a mí me llamó mucho la atención ver los nuevos aliados a los que Nicolás Maduro invitó en su toma de posesión. No acudieron algunas de las potencias que más reconocemos y ni siquiera algunos aliados históricos, pero sí China, Rusia. También buscaba el apoyo de México, nuevas alianzas que cambian también las estructuras geopolíticas del mundo, la nueva mirada hacia Venezuela, que puede que también haya tenido algo que ver con la forma en la que ha desembocado toda esta crisis. Bueno, es viernes. Los viernes, además de hablar de actualidad, sabéis que hacemos un ejercicio colectivo, el Videoforum, y esta semana habíamos dicho, bueno, después de tantas semanas de presión atmosférica, vamos a intentar oxigenar el Videoforum con una película que sea amigable, que nos haga pasar un buen rato, que nos permita olvidarnos un poquito de todo, y elegimos Amélie, que tú has visto. Por supuesto. Entonces te quedas con nosotros a comentar. El Videoforum de La Cafetera. El 3 de septiembre de 1973, a las 18 horas 20 minutos y 32 segundos, un Boscón de la familia de las Califoridae, capaz de batir las alas 14.000 veces por minuto, se posaba en la calle Saint-Vincent de Montmartre. En el mismo instante, en un restaurante cerca del Moulin de la Galette, el viento se colaba como por arte de magia bajo un mantel, haciendo bailar unas copas sin que nadie lo viera. Al mismo tiempo, en la avenida Trudan 28, quinto piso del distrito número 9 de París, Eugène Colère, al regreso del entierro de su mejor amigo Émile Maginot, borraba su nombre de la agenda.
Siempre en ese mismo instante, un espermatozoide provisto de un cromosoma X perteneciente a Rafael Poulain se separaba del pelotón para alcanzar a un óvulo perteneciente a la señora Poulain. De soltera, Amadine fue. 9 meses después nacía Amélie Poulain. En el año 2001 se estrenaba la película Amélie, dirigida por el director Jean-Pierre Jeunet, y la película arrasó en los cines, fue muy bien acogida por la crítica, es una película muy dulce, muy tierna, no lo he pronunciado bien, ¿no, Pilar? Jeunet. Bien. Pero vamos. Jean-Pierre Jeunet, el director de la película Amélie, que consiguió en esta cinta, bueno, entregar a los espectadores a un espacio muy sosegado, muy tranquilo, de mucha ternura, en la que conocíamos a un personaje como Amélie que decide hacer el bien a su alrededor y se va viendo cómo pues la vida le va entregando bonitos y entretenidos momentos. Sé que ha causado furor, María.es la ha vuelto a ver, la había vuelto la había visto hacía tiempo y le ha gustado mucho, a Pilar también. Sí, yo la vi en su estreno, la he vuelto a ver, de hecho la he vuelto a ver alguna otra vez y la he vuelto a ver para comentarla hoy. En el año 2001 no pudiste verla en el estreno porque no habíamos nacido. Eso habla por ti. Yo, vamos. Sí. Pero vamos, y a María.es le ha gustado la película. Sí, yo no la vi, creo que no la vi en el estreno, tenía 11 años y me pillaba un poquito pequeña. Pero no, me ha gustado porque es una película muy detallista, yo creo que está muy cuidado, el guión también es muy bonita de ver. Pero no es empalagosa, que es lo que a mí me gusta de esta película, ¿no? No es la típica película romántica, absurda, que no tiene ningún mensaje, sino que tiene mensaje, es dulce, es tierna y también pues tiene la parte de comedia, ¿no? Entonces te ríes y, bueno, empatizas mucho también con la propia protagonista. ¿Sabes qué años tiene la protagonista? Sí, porque lo he buscado. Ah, lo has mirado. Tiene 22 años. Tiene 22 años en el guión. ¿La actriz o el personaje? No, el personaje. Ah, y la actriz 25. La actriz 25, sí. 22 años, pero no parece tan joven en la película. 22 años. Hombre, vivir solo con 22 años... Sí, no, sí parece una chica muy joven. De hecho, la historia es un poco eso, como después de haber vivido una infancia incluso un poco traumática. Es verdad que la película la trata con mucho humor y con mucha ternura, pero no deja de ser una niña que ve morir a su madre porque le cae ahí encima alguien que se estaba suicidando, que su padre no le da ningún cariño, que hasta el punto que cuando de pronto la toca se le acelera el corazón y el padre cree que tiene alguna enfermedad cardíaca. Es verdad que es una niña que vive en una infancia un poco triste, pero al final está contada con mucho sentido del humor, con mucha ternura, con mucha imaginación y mucha creatividad, y entonces digamos que la vives mejor, no como un gran drama. Pero luego es un poco la historia esa de su salida al mundo y cómo empieza ella a vivir y a enfrentarse a la gente que le rodea, primero con miedo, porque es verdad que es bastante introvertida, pero tiene esa capacidad para intentar, pues eso, a través de la imaginación y de la creatividad, cambiar las cosas a su alrededor. A mí me gusta porque he reconocido el carácter de muchas personas que conozco y que pasan inadvertidas porque pues encierra una cierta timidez, pero a la vez un mundo interior enorme, gigantesco, lleno de amabilidad, de ternura, como decíamos. Amélie no tenía un hombre en su vida. Lo había intentado, pero el resultado nunca había estado a la altura de sus expectativas. En cambio, cultiva el gusto por los pequeños placeres. Hundir la mano en un saco de legumbres, partir el caramelo quemado de la crema catalana con la cucharilla y hacer rebotar las piedras en el canal Saint-Martin. Y luego con una banda sonora absolutamente maravillosa de Jan Tiersen y que además pues de las clásicas que se escuchan muchas veces en las esquinas de los callejones cuando alguien saca una melódica y la toca, pero que es una banda sonora preciosa. La película, la verdad es que no he visto exactamente qué recorrido en taquilla tuvo, pero tuvo muy buenas críticas. De hecho, ha sido sugerido por muchísimos oyentes durante meses. Y bueno, sirve un poco para oxigenar. Yo creo en taquilla, sí. Fue un bombazo. Yo creo recordar que sí, pero no he mirado las cifras de taquilla. En todo caso, bueno, lo que vemos es un personaje que en la búsqueda del amor va creando un montón de situaciones casi mágicas y misteriosas a su alrededor, y también como de pronto
cuando comienza la película entra en una etapa de su vida en la que decide hacer buenas obras alrededor, a la gente que la rodea, a la gente maja, porque luego alguno también lo tiene martirizado, ¿no? Pero sobre la parte esta de los pequeños placeres, que además he visto que era la escena como más compartida, de las más compartidas en internet. Hombre, es que a mí dan ganas de meter la mano en un Claro, pero son legumbres. cosas, a mí me gusta porque recuperas sueños y sensaciones de cuando éramos pequeños, que hacíamos cuando éramos pequeños y que ya no hacemos porque somos adultos, ¿no? Y entonces, como somos adultos, no nos paramos a pensar pues en los pequeños placeres, ¿no? En romper pues el este de la crema catalana o meter la mano pues en un saco, hacer también cosas que puede que no estén bien vistas y las haces igualmente porque te producen pues cierta simpatía y yo no creo te que sigo. Sí. Y Pai tampoco. No, al revés, yo sí la sigo, porque de hecho a mí una de las cosas que más me gusta de la película es eso, es esa reivindicación de las pequeñas cosas. O sea, de hecho me parece que lo dice el personaje de Amélie en un momento, dice algo así como una frase, cuando hay esa escena que ella misma se está viendo como en su funeral y eso dice, Amélie fue alguien sensible al encanto de las pequeñas cosas. Y es verdad, toda la película te hace como un poco valorar lo que tienes cerca, lo que a lo mejor desprecias, ¿no? Incluso describe los personajes, que me parece muy, muy original y muy bonito la forma de hacerlo, diciendo a este le gusta esto, pero no le gusta lo otro. Que, o sea, cada persona tiene... Y es verdad que a veces es muy anecdótico lo que te gusta y lo que no te gusta, pero a veces dice muchísimo de alguien, pues eso, los pequeños placeres o incluso los pequeños odios que pueda tener, ¿no? Y me gusta, a mí sí me parece de hecho, Fer, tú te ríes, pero una de las grandes frases de la película es: son tiempos difíciles para los soñadores. Y ella, Amélie, es una gran soñadora, porque todavía sigue instalada en esos sueños que muchas veces olvidamos cuando somos pequeños y los sigue recuperando. No, pero no te equivocas, yo me identifico mucho con Amélie, vale. De hecho, no solamente yo, decía Sergio desde Londres, es que muchos nos identificamos con ella. Me gustan dos cosas de Amélie. Una, que es una apología a las pequeñas cosas. Cuando describe a los personajes, todos ellos con un lado siniestro y con vidas imperfectas, detalla de qué forma buscan la felicidad, como por ejemplo metiendo la mano en el saco de lentejas, o cómo puede cambiarle la vida un simple gesto. También es apasionante cómo describe las sensaciones de la protagonista ante su timidez. Seguro que somos muchos quienes nos identificamos con ella cuando se derrite a causa del fracaso, al no ser capaz de hablar con él, o cómo María la Perdiz, con sus juegos, con sus acertijos, sin atreverse a acercarse más, cómo pierde los papeles al no ser capaz de derribar su muro invisible, de miedo y de incertidumbre. Esta gente tímida que además de luchar en la vida contra los problemas, deben luchar constantemente y para siempre contra sí mismos para poder avanzar. Un saludo. Lo describes de forma preciosa, Sergio, porque es verdad que la película toca ese elemento en el que es muy fácil identificarse, ¿no? Tanta valentía para preparar las cosas desde casa, porque ella, en parte de la historia, el epicentro de la historia es la búsqueda de una persona de la que que le gusta o se ha medio enamorado sin haber hablado todavía nunca con ella, y porque también valora las pequeñas cosas, que es alguien que colecciona fotografías, descartes fotográficos en los fotomatones, y entonces esa búsqueda de las pequeñas cosas se siente muy identificada con ella, y entonces Amélie pues se enamora de esa persona con la que ha tenido un par de encontronazos casuales, y es verdad, la vemos como planifica toda una especie de gincana misteriosa para que el otro la conozca, y ella lo planifica con mucha valentía y también con mucho ingenio, pero a la hora de hablar con él, ahí el frenazo, y entonces todos nos identificamos un poquito con esa situación de pero ahí ya no me atrevo a decir nada. Sí, porque además, también lo hablábamos aquí, es una actriz muy expresiva y muchas veces no hace falta que diga nada porque ya sabemos lo que está pasando por su cabeza, y por eso yo creo que empatizamos tanto, ¿no? Bueno, pues situaciones como esta, ¿no? Estás preparando, ¿no? La gran cita, ¿no? Con una persona, y de hecho ella, tengo que decir que se le ocurre muchísimo, o sea, monta toda una historia en torno a eso, y al final, cuando llega el momento de la verdad, no se atreve a dar el gran paso, ¿no? Y me gusta mucho también un poco la relación que tiene con su vecino, que tiene huesos de cristal, y hay una parte en la que le dice: no tienes los huesos de cristal y podrás soportar los golpes de la vida. Si dejas pasar esta oportunidad, tu corazón irá volviéndose frágil como mi esqueleto. Y habla muchísimo esta película, yo creo, de aprovechar la oportunidad, de que el tiempo es oro,
y de que la vida al final consiste en vivirla, ¿no? Y en atreverse, pues en ciertas ocasiones, como dice Sergio, que nos decía desde Londres, enfrentarse incluso a nosotros mismos y romper esa barrera de la vergüenza. Sí, porque en el fondo yo creo que la peli también relata y muestra la soledad en la que viven muchos de los personajes, ¿no? Que están un poco aislados, pues la portera de la casa que vive un poco amargada porque el marido la dejó, la propia Amélie que no se atreve a salir del cascarón, el pintor, pero incluso algunos de los personajes que van al bar, ¿no? Que es un poco su manera de relacionarse, pero que no dejan de tener una vida un poco solitaria y no se atreven a dar un paso que les podría, pues no sé, ofrecer otras cosas. Y en este sentido, Amélie juega un poco el papel de hada madrina, ¿no? Secretamente va ayudando, decide un día empezar a ayudar a todos, empieza con el ciego, ayudándole a cruzar y describiéndole todo lo que ve, y luego va ayudando a dos de los personajes del café en el que trabaja también a que se enamoren. Pero es eso, toda la película es como un llamamiento eso, a pasar esas barreras que a veces nos ponemos a nosotros mismos, a superar, incluso a relacionarnos con la gente de nuestro entorno, a descubrir quiénes son, qué les pasa y muchas veces a intimar con lo que tenemos cerca. Estoy viendo un artículo que publicaron en Cinemanía maravilloso con 10 cosas que desconocías de Amélie que probablemente no sabías de Amélie. Cuentan, por ejemplo, que el papel de Amélie originalmente fue escrito para Emily Watson, que el director había quedado muy sorprendido al ver a la actriz en Rompiendo las olas de Lars von Trier y que escribió el guión pensando en ella, pero hizo varias pruebas con ella y finalmente ella dijo que no podía hacerlo porque su francés no era bueno, así que después convocaron otro casting y encontraron allí a la actriz. La película dicen que fue menospreciada por el Festival de Cannes, que la cafetería donde trabaja Amélie se ha hecho tan famosa como la Torre Eiffel, porque es verdad que en cierta manera se ha convertido en una película de culto. Tú has ido a París y has ido a ver los escenarios del rodaje de la película Amélie. Es verdad, la película casi todos tienen lugar en Montmartre, que es el barrio bohemio de París, y allí puedes visitar la cafetería donde está Amélie. Lo único que falta es el estanco. El estanco lo añadieron solo para la película, pero el resto de la cafetería es igual, y de hecho tiene una vitrina donde tiene algunos de los objetos que se usaron en el rodaje de la película, la lámpara con el cerdito, el enano de jardín que viaja por el mundo para intentar animar al padre de Amélie. La frutería esta también existe, y es verdad que hay todo una especie de industria. La cafetería, desde luego, cuando yo estuve estaba llena, y hay como una especie de pequeño, pues eso, de pequeño tour un poco inspirado en la película, porque es verdad que París es uno de los protagonistas también de la película. La frutería existe, aunque el dueño obviamente es un actor, pero el dueño real, dice este mismo artículo, que es un simpático argelino llamado Ali, que vio en el rodaje una oportunidad para reflotar su negocio, que lo mantuvo tal y como fue rodado, ya se ha convertido en un icono también, y que además decidió grabar un disco, y entonces tuvo un éxito formidable. Y dice que allí, si visitas la frutería, se pueden ver polaroids del enanito viajero y adquirir, entre otras cosas, pósters y postales. No sé si entraste en la frutería. No, la frutería la vimos desde fuera, la verdad pues, es que... Pues pero... dice este artículo que tiene. Y luego cuenta una anécdota también muy interesante, que hubo una crítica en el Liberación en el que decían que Amélie era una película de extrema derecha, porque defendía los postulados, reflejaba una Francia nauseabunda, un videoclip a mayor gloria de Le Pen, un film fascista. Hablaba de limpieza étnica porque no aparecía ningún árabe ni ningún negro. Entonces fue muy polémico, y resulta que es que el que firmaba ese artículo era alguien que había escrito ya contra el director y que le tenía una inquina increíble, y le metió unos viajes. Pero claro, tuvo una cierta repercusión aquella crítica, que en realidad cuando uno ve la película no se fundamenta absolutamente nada, pues una película absolutamente tierna, sin ningún afán de... Desde luego yo no veo ahí la Francia de Le Pen reflejada en ningún sitio, pero y además sí es verdad que sale algún personaje, no sé si argelino o musulmán, pero el ayudante del frutero, desde luego es de origen árabe. Sí, y luego cuentan también, que eso es muy gracioso, aunque esto yo creo que es una interpretación que hace el guionista el escritor el articulista de Cinemanía, que dice que Amélie sería en realidad una psicótica sin diagnosticar. Por ese
por ese amor por las pequeñas cosas, todo escondido bajo la candidez y el buen rollismo. Dice una madre castradora, extrema apatía social, peligrosa tendencia al delirio, ejemplificada en ese perverso juego en el que embauca al otro personaje. Dice síntomas todos de una psicótica en potencia. Pero hombre, yo te digo una cosa, si tienes esa infancia y estás así de bien, ostras, ¿sabes? Que después de tener la infancia que ha tenido la pobre, creo que está bastante bien en la película. Y mira, los enanos viajeros existieron, de verdad, está inspirado en una serie de casos similares que aparecieron en Inglaterra y en Francia. Y es verdad, y un tribunal francés condenó al líder del Frente de Liberación de los Enanos de Jardín, y una agencia de viajes utilizó esa idea en una campaña publicitaria. Y luego, pues lo que es muy 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 premiada, y también récord de taquilla, que sí, ya reconocen el récord de taquilla que supuso. Bueno, pero es una película maravillosa. Me ha pasado algo increíble. Ha tenido que ser mi ángel de la guarda. Era como si la cabina me llamara, sonaba y sonaba. Pues justamente ahora a mí me llama el microondas. Póngame otro coñac, ¿quiere? Es curiosa la vida. Cuando eres niño, el tiempo no acaba de pasar y luego, sin darte cuenta, tienes 50 años. Y de la infancia, lo único que te queda cabe en una cajita oxidada. Es verdad, dice, el tiempo no termina de pasar y luego de pronto ya ha pasado entero, sí. De hecho, esa escena en la que este protagonista, el personaje, encuentra la caja en la que había ocultado en su infancia con todos los tesoros de la infancia, es una de las que muchos probablemente nos podamos sentir identificados, porque claro, reencontrar tus juguetes es como cuando recuperas algo de que hace muchísimo que no veías. No sé, ese sentimiento de moverte a tu infancia, de devolverte a las sensaciones, a los aromas, a los objetos que estaban entonces, es verdad que lo transmite muy bien. Y yo creo que nos sentimos muchos identificados con eso. ¿Sí? ¿Te has identificado? Sí, la verdad con es que los juguetes de la... ¿Sí? De volver a encontrarlos, sí, realmente de volver... Además es que el otro día estuve viendo cosas antiguas en casa de mi madre, quizá por eso me llama más la atención, o que ya voy teniendo una edad que se va notando también. Que no paseas mucho por Malasaña, porque en Malasaña te venden Playmobil y te venden cosas... Claro, pero no tienen la casa llena de Playmobil, ¿no? Pero te conectas mucho con los... De todas formas, como ha habido una recuperación de lo vintage de unos años para acá, de pronto pues los clics de Playmobil de aquella época se han vendido como llaveros, por ejemplo. O sea, de pronto es como ha habido un resurgir de libros de los años 80, o las series que nos hicieron felices, o la música, ¿qué tal? Los cantajuegos, los niños de ahora. Bueno, ahora ya igual ya se pasa un poquito de moda, pero... hace 10 años sí hace que estaba... Hace 10 años surgió un grupo que se llamaba Los Cantajuegos, que recuperaba todas las canciones de nuestras infancias, y claro, de pronto era como un resurgir de cosas. Esto es como cuando ves fotos antiguas o eso, empiezas a escuchar grupos que escuchabas cuando eras pequeña. Lo que hemos hecho aquí muchas veces, hemos recordado los dibujos animados que veíamos cuando éramos pequeños, pues yo creo que esto es lo mismo, ¿no? Los recuerdos al final te generan una serie de emociones, pero a mí me gustaba lo que decían sobre el tiempo y me recordaba al documental que emitieron hace relativamente poco de la vida de Iñaki Gabilondo. Y entonces él hacía una reflexión bastante parecida, ¿no? Porque él decía, claro, dice, la gente joven en la redacción, dice, siempre estaba obsesionada con que llegase el día siguiente, a ver cuándo llega el viernes, a ver cuándo llega el fin de semana. Y claro, y él decía, no, o sea, no tengáis prisa porque pase el tiempo, hay que disfrutar el tiempo porque el tiempo pasa. Entonces, claro, ahí se nota un montón la diferencia de percepción que tenemos del tiempo cuando somos pequeños y a medida que vamos creciendo. A mí ahora mismo los años se me pasan volando y me da muchísima rabia, pero sí que recuerdo la sensación pues de tener a lo mejor 13, 14 años y decir, joder, a ver si llega ya el fin de semana, a ver si llega ya el verano, porque en verano voy a hacer esto, esto y esto. Y entonces el tiempo te pasaba muchísimo más lento que ahora te pasa volando. Y ahora te gustaría que pasara más lento, sí, es verdad. Yo me recuerdo también estar en el colegio y es que ya no solo el fin de semana, es que la hora del recreo no llegaba nunca, ¿no? Estás ahí, te hacían larguísimas las clases y luego llega un momento en la vida, es verdad que todo se acelera y lo que parpadeas y te da la sensación que han pasado 3 meses, ¿no? Es verdad que esto tiene que ver con la edad, con los ritmos de vida. Yo creo que también en ese sentido ya vivimos con un ritmo en la vida actualmente que no nos hace, yo al menos, no me deja asimilar las cosas y no me deja
realmente disfrutar, intentas disfrutar, pero a veces casi que no te deja tiempo ni para asimilarlo ni para que se te quede grabado. Sí, yo no sé muchas veces si pensamos o nos ocurren muchas cosas cada día. A lo mejor cuando eres pequeño es que no te ocurren tantas cosas en un solo día, pero de pronto al terminar la jornada piensas, dices, pero ¿cuántas cosas han pasado hoy? ¿Cuántas cosas hemos hecho hoy? Más ya cuando estás en una cosa como la información, que cada día es una locura. Pero en fin, la película lo que pretende, eso sí, es crear un clima de felicidad alrededor. Amélie va haciendo felices a los demás y dice, Almudena dice, es que es más fácil hacer feliz a los demás de lo que nos pensamos. La película de Amélie es una de las que no me canso de ver, por la fotografía, por la dulzura, por la facilidad con la que expresa todo, pero sin lugar a dudas una de las partes preferidas es cuando va presentando a la gente, cuando dice, este es fulanito y le gusta tal cosa, y esto otro no. Porque es que, realmente si nos fijamos un poco en nuestro alrededor y tenemos voluntad, realmente es muy fácil hacer a la gente que nos rodea más feliz. Y hacer que nosotros nos sintamos más ligeros. Amélie tiene de repente la extraña sensación de estar en total armonía consigo misma. En ese instante todo es perfecto. La suavidad de la luz, el ligero perfume del aire, el pausado rumor de la ciudad. Inspira profundamente y la vida ahora le parece tan sencilla y transparente que un arrebato de amor, parecido a un deseo de ayudar a toda la humanidad, la invade de golpe. Yo le ayudaré. Bajamos y allá vamos. Ahora nos cruzamos con la viuda del tambor de la banda municipal. Lleva la guerrera de su difunto marido. Atento, aleja. Oh, el rótulo de la tienda de carne de caballo ha perdido una oreja. Esa risa es del marido de la florista. Se le arrugan las sienes de pura malicia. Oh, en el escaparate de la pastelería hay piruletas. ¿Percibe ese olor? Es Pepón, que ofrece una degustación de melón a sus clientes. ¡Prueben este riquísimo melón! Oh, la señora Marion tiene helado de turrón. Ahora pasamos por delante de la tocinería. El jamón con hueso está a 70 y a 45 la paleta cocida. Llegamos a los quesos. A 12,90 el picadón de Ardèche y a 23,50 el cabicú de Poitou. En la carnicería hay un bebé que mira a un perro que mira. A mí esto me recordaba a esos días en que te sientes plena, ¿no? En que te sientes bien y además lo intentas también transmitir a los demás y te pasa al revés, que a lo mejor tú tengas pues un día no muy bueno, pero como quienes te están acompañando pues tienen ese día pleno, pues al final te lo acaban contagiando. Yo creo que tenemos que intentar que se nos contagie más la felicidad y menos la amargura. Sí, como decía Almudena, ¿no? Al final es más fácil de lo que parece hacer feliz a los que te rodean y ya solo con eso en el fondo estás cambiando el mundo. A veces pensamos que cambiar el mundo se basa en hacer en grandes ideales y es cierto, pero también se puede cambiar el mundo desde lo que tienes cerca, ¿no? Incluso desde tu vecino o la persona que te pone el café todos los días y a veces no es tan complicado. O sea, me gusta esa reflexión y creo que la película eso lo refleja bastante bien. Sí, y a nosotros mismos, porque es verdad que es fácil caer en el pozo de la amargura y lo vemos con algunos de los personajes que se encuentran en esa, por problemas que han tenido en años anteriores o por la razón que sea, pero se les ve amargados y es fácil. Alguien me contó una vez, me dijo, si pudiéramos manejar los estados de ánimo, porque hay veces que es verdad que estamos directamente deprimidos, pero tú imagínate en el peor de tus días que alguien te llama y te dice que te ha tocado la lotería. Todavía no tienes el boleto, todavía no tienes el dinero en el banco. De pronto tu estado de ánimo ya no es igual. Es decir, es bastante subjetivo, porque tienes la proyección crees la idea de que a partir de ese momento pueda irte mejor en la vida o lo que sea. Pero lo que es cierto es que te cambia el estado de ánimo. Y me decía, si fuéramos capaces de entrenarnos para de pronto poder cambiar el estado de ánimo, cuando te levantas mal y de pronto mirar a la vida y sonreír y tal. Y yo creo que esta película es una llamada hacia eso, ¿no? Una llamada al optimismo, a estar felices, incluso en circunstancias, pues si no adversas, digamos incómodas, y una mirada a la felicidad, ¿no? Y también dejarte empapar de felicidad, ¿no? Porque muchas veces pensamos que solo depende de nosotros, pero también depende del entorno que tengamos, pero también de dejarnos empapar un poco por esa felicidad. No que veamos a una persona feliz y nos moleste, ¿no? Sino que intentemos que se nos pegue algo porque al final es verdad que la vida son 2 días y al final hay que aprovecharla. Y luego lo que decías tú, no hace falta que te den una noticia como que te ha tocado la lotería para que te cambie el mal humor. A veces lo que hablábamos, escuchar una canción, pero en realidad hay una parte que sí lo puedes hacer. Es decir, es verdad que a veces que está todo malo. Yo a veces con mis hijos lo intento poner a la práctica y lo intento explicar o transmitir, ¿no? Es decir, vale, ha salido todo esto mal, pero ahora vamos a cambiar, vamos a decir, venga, pues a partir de ahora todo esto puede mejorar y realmente
es más fácil de lo que parece, ¿no? Luego es verdad que hay muchos días que todo parece que sale mal, pero con pequeños, a lo mejor con pequeños gestos para ti, pues hacer algo que tienes claro que te gusta, o eso, como de los personajes, ¿no? Le gusta esto, le gusta lo otro, pues de vez en cuando cuidarte un poquito y mimarte e intentar eso, buscar el lado positivo. Pero también darte paciencia, ¿no? Incluso en la película vemos a Meli llorando. También yo creo que hay que darse paciencia y bueno, pues si estás triste, estás triste. Y bueno, pues no fustigarte mucho, tener paciencia y esperar a que al día siguiente pues amanezca de otra manera. Que yo creo que también está bien que veamos a una Meli, pues bueno, pues que hace unas ensoñaciones, ¿no? Cuando todavía no ha conocido a ese chico, o bueno, incluso también en otras circunstancias también está triste por otras cosas, pero bueno, pues la vemos llorando porque al final es también algo normal, ¿no? Y también demuestra pues que tienes que darte cierta paciencia y bueno, y conocerte. Al igual que también tenemos que intentar hacer mecanismos para estar lo más felices posibles, también tenemos que conocernos y a lo mejor pues si un día estás triste, estás triste. Bueno, pero en todo caso, Amélie es una película que es una vacuna, pasa igual que con Capitán Fantastic, que tampoco es una película, tiene un punto de tristeza también, pero es una vacuna contra el pesimismo, contra los pesimistas. Es que yo que más que la tristeza, porque a veces además hay motivos más que objetivos y más que justificados para sentirse tristes en la vida, digo la negatividad, el estar enfadados, claro. Es decir, eso sí que es más sencillo, entre comillas, cambiarlo, a veces depende más de tu actitud que realmente, porque es verdad, en la vida te pueden pasar cosas que te hagan sentirte tristes o que y eso a veces incluso está bien sentirse triste un tiempo, pero más esa negatividad que además ahora mismo es que la vemos por todas partes, en la sociedad, en las redes sociales, en la televisión, en todas partes, esa crispación es lo que yo creo que es más fácil combatirla o es más fácil intentar cambiarla de lo que nos pensamos. Pues una oda a la felicidad está frente al odio. Frente al odio y frente a la tristeza y al pesimismo, la crispación y a la negatividad también es esta película. Amélie, la película elegida esta semana para el Videoforum y que es puro oxígeno en un momento vital en el que efectivamente pues hay muchas razones para sentirse un poco deprimido. Así que nada, pues muy bonita película habéis elegido, muy preciosa, muy preciosa. Es la película favorita de mi amiga María. Comparado con el huevo de la serpiente, realmente es un cambio, sí. Claro, pero es que cuando la vimos, yo tengo una amiga María que me decía, tenemos que ver esta película, hay que poner esta película en el Videoforum, me insiste, además se parece bastante al carácter de Amélie, tiene un aire bastante parecido, entonces nos ha parecido una extraordinaria idea y al ver que parte de la audiencia lo pedía, pues es la película elegida esta semana. Y de la que se aprenden muchas cosas, porque si la ves, sobre todo si la ves por segunda vez o incluso por tercera, cada vez ves detalles que te explican un poquito más y que te hacen reflexionar también bastante sobre la vida, que muchas veces no nos paramos a reflexionar sobre la propia vida que estamos viviendo. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy y nada, que tengáis muy buen fin de semana, así que nos escuchamos el próximo lunes. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. We'll take the high